las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Jorge Castañeda para debatir tres temas muy polémicos. Primero, vamos a hablar de la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Después vamos a examinar la firma del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, hizo aprobación en el Senado mexicano y las nuevas complicaciones que se están teniendo en el tema laboral. Y finalmente vamos a analizar el muy interesante resultado de las elecciones en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la inminente salida de este país de la Unión Europea. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Buenas noches, Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Leo? Jorge Castañeda ya en Hola, México. ya de vuelta, ya. Ya te repatriamos. Ya me deportaron. Ya acabaste de enseñarles malas mañas a todas las mañas, las que me quedan, que ya ¿Sí? son pocas, pero esas se las compartí. pero son bien malas. Son malas, y todas compartidas. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar hoy debatiendo el tema de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Hoy acusado de 3 cargos de narcotráfico y otro de falso testimonio en Estados Unidos. Hay mucho que debatir. Empecemos contigo, Jorge. Tú estabas contento porque nunca te ha caído bien, nunca te cayó bien el personaje. Nunca. Mira, yo siempre sostuve que era asesino, corrupto, no narco porque no tenía cómo. Ahora resulta que también narco, pues está bien. Me parece que debe estar en la cárcel, debe haber estado en la cárcel. ¿Estabas de acuerdo con Fernández Noroña? Bueno, en ese digo, o Fernández Noroña conmigo, porque se me hace que quien lo dijo primero fui yo. Me da la impresión que quienes empezamos con esto fuimos unos y no todos. Veo hoy a Jesús Silva Herzog, me da mucho gusto usar el término war of choice en castellano, no de necesidad, me da muchísimo gusto, pero pues algunos usamos ese término de la guerra de Calderón hace ya 13 años, no ahora, pero bueno. El tema para mí es que si esto lo hacen los norteamericanos ahora, después de que haya sido la niña de sus ojos. Es que eso es increíble. Pues hay dos preguntas. Una, obviamente, ¿qué cambió en Estados Unidos? Lo que tú decías, ¿por qué de repente le hacen esto a alguien que fue su ídolo? A los 2 días o la semana de que sale de la Secretaría de Seguridad, sale del gabinete de Felipe Calderón, la embajada le entrega su green card. Entregada. La visa además no, pero la green card se la entregan para irse a vivir a Estados Unidos. Por eso mete su solicitud de naturalización en el 18, al cumplir 5 años. Porque tuvo la residencia 5 años. Correcto. Se la ofrecen, la dan. Bueno, ¿qué cambió en Estados Unidos? Es para mí la primera pregunta. No sé, podemos volver sobre eso. Donde se interrumpe la protección es justo en el trámite. Exacto. Justo cuando va a hacer el trámite para obtener ya su residencia plena, ahí empiezan los problemas y está acusado de falso testimonio, de haberle mentido a esa autoridad mientras hacía. Sí, porque cuando le preguntan, ¿recibió usted dinero del narco, los malos? No. Pues no. Pues sí es cierto, sí recibió usted dinero. Esa es una de las 4 acusaciones que tiene aquí. Pero esa es la pregunta. ¿Qué cambió de ser, pues no solamente ídolo, héroe, aliado de Estados Unidos desde que estaba en la AFI, la Agencia Federal de Investigación, y luego secretario de Seguridad Pública? ¿Qué pasó en Estados Unidos que cambió como para detenerlo y mandarlo a la cárcel? Pues todos dicen que viene de las declaraciones que se fueron dando en el juicio de Chapo, porque Rey Zambada y hay otros 15 testigos protegidos, han ido diciendo pues de un montón de gente. Supongo que habrá aparecido ahí García Luna. Pero la verdad se me hace un tiempo muy corto
para que Y el otro es un tal Cifuentes también. de ese juicio se haya seguido una acción tan contundente. Ahora, es una bomba esta detención y es un misterio. Y es un misterio realmente de qué se trata, de qué se tratan las acusaciones y sobre todo es un misterio de qué tamaño es la red que estará detrás de esta actividad de García Luna, esta venta de García Luna, esta cooperación de García Luna con el cártel de Sinaloa durante todo el gobierno de Calderón. De ser, ¿Por qué? de ser culpable, hay que decirlo. Porque, bueno, por eso. Sí. A ver de qué se tratan las acusaciones y a ver de qué se trata la colaboración. Porque estamos hablando de la colaboración con el cártel más sangriento de todos. El cártel de Sinaloa, según los cálculos que hizo Guillermo Valdés, es responsable como del 60% de los homicidios, porque es el cártel que ha tenido más guerras con otros cárteles, ha tenido guerras con todos, como 40,000 muertos. Entonces, si hay esta colaboración de García Luna con el cártel de Sinaloa, es la colaboración y la protección al cártel más sangriento de todos, incluidos los Zetas. Javier. Incluidos los Zetas. Ahorita que hablaba Jorge y decía que estaba contento, mi reacción inicial fue de enorme tristeza, la contraria a contento. Y no porque fuera fan yo de García Luna, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Yo desde un inicio no era fan de García Luna, sobre todo de su estrategia, etcétera, etcétera. Pero lo que me provoca una enorme tristeza, y yo creo que le provocaría al ciudadano de cualquier país una enorme tristeza, enterarse que es posible, y acepto que todavía no se demuestra su culpabilidad, que es posible que quien encabeza el aparato de seguridad de tu país está coludido con los malos. Eso tiene que ser una noticia muy triste. Bueno, ya había pasado con Gutiérrez Rebollo. Ya llevamos dos, ¿eh? Sería el segundo. ¿Es Gutiérrez Rebollo? Creo que aquí estamos hablando de una situación cualitativa y cuantitativamente distinta a la de Gutiérrez Rebollo. Sí, el contexto es otro, el perfil es otro, el peso del personaje es otro, pero estoy de acuerdo que Gutiérrez Rebollo hay un antecedente. Pero es una muy triste noticia enterarte que quien encabezaba la lucha en contra del crimen organizado podría resultar estar involucrado con el crimen. Es una tragedia. Ahora el personaje, yo estoy de acuerdo, su estrategia, yo estoy de acuerdo, el apoyo que recibió en ese, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, del lado de Estados Unidos creo que no hay que asumir que hay homogeneidad en Estados Unidos. Pero te puedo hacer una pregunta de este primer punto que hacías. ¿De verdad te sorprende? Venimos de ese mundo, o sea... No, en México, cuando la policía... No dije que me... No, bueno, por eso, pero tampoco es algo nuevo, o sea... En México, ¿cuándo la policía no ha estado coludida con el narcotráfico? Hombre, en muchos países esos también, dos mundos están constantemente en contacto. Se administran, constantemente. se toleran, pero una cosa hay vasos comunicantes, exacto. Una cosa es enterarte que hay un sheriff en Arizona que deja pasar la droga en la frontera, o un agente de la frontera en Estados Unidos que deja pasar la droga. Si mañana nos enteramos que la secretaria de Homeland Security, el equivalente de gobernación / seguridad de Estados Unidos, está coludida con Osama Bin Laden, digo, ¿me entiendes? Es otra dimensión. Entonces, no me sorprende que haya corrupción, no me sorprende que haya contacto. Es más, tiene que haber algún tipo de contacto. Hay la sospecha de colusión del presidente de Estados Unidos con el presidente de Rusia. También, sí. Digo... Sí. Yo nunca creí en eso. Pero le está costando, en parte, por eso, el impeachment. Yo nada más ando molestando. No es una cosita. Yo no creo en eso. Hay quien dice que Elvis está vivo. Tampoco creo en eso. El hecho de que alguien lo diga no hace ni remotamente cierto. Aquí sí hay mucha evidencia, al parecer, y va a haber un juicio y hay una acusación formal. Veremos si es cierto o no es cierto y qué pasa en el juicio. ¿No? Pero de entrada me preocupa mucho. Sin que ello signifique que crea que sea una buena persona o hizo un buen trabajo. Ninguna de las dos. Ahora, hay dos elementos adicionales. El primero es, independientemente qué cambió en Estados Unidos, eso sí. lo lógico es que esta gente del Eastern District de Nueva York, que sí son unos perros, los fiscales, no se avientan un boleto así. No tienen pruebas duras. Sin pruebas muy sólidas, y dos, sin el acuerdo del Departamento de Justicia, de sus superiores. Tal vez no el fiscal Barr, pero en todo caso la gente a la que le reportan todos los días, porque estos son fiscales federales de Washington, radicados en Nueva York.
no se avientan un boleto así si no tienen. Y segundo... O sea, lo que estás diciendo es que deben de tener pruebas sólidas. Pues digo, especulando no solamente es las declaraciones del rey Zambada, sino... No creo que sea. Yo también creo eso. Es decir, tienen que llevarlo a un jurado. Sí. El otro va a tener abogados. Bueno, de hecho, para hacer el indictment, la acusación, tuvieron que ir a un gran jurado. Así es. Y el otro tema es imaginable que lo que podríamos llamar, o ahora se llama, el gabinete de seguridad de Felipe Calderón no supiera algo de esto y que Felipe Calderón no supiera. 6 años estuvo ahí haciendo todo esto. Incluso Fox en la AFI, con la diferencia de que el director de la AFI es un nivel jerárquico muy inferior. Dependía en ese momento el procurador Macedo de la Concha. De Macedo de la Concha y luego el que lo sustituyó al final. ¿Podrías hacer las mismas preguntas para el lado americano? Sí. ¿Es creíble que no supieran la DEA, en la embajada, en el departamento tienen que haber sabido. No, que había esa colusión. No es creíble que no supieran. Entonces, hay muchos más implicados aquí. Sí, claro. García Luna es la punta de una estrella de un montón de otros cómplices que ojalá y este juicio traiga a la mesa. Ahora, está en la lógica a mí me pone un poco triste en el sentido que lo dice Javier, de las debilidades del país, el que voy viendo que se ha configurado este año una serie de frentes en donde en todas las ocasiones estamos en la posición débil. Que si el tema de la ley laboral la ponen, que si el tema de la contención de la migración centroamericana, o la contienen o les damos un 5% más de aranceles. Que el tema el tema que vamos a hablar al rato, del TEMEC. Pues aquí les van sus agregados. Los narcoterroristas. Los narcoterroristas, pues los vamos a hacer terroristas si no controlan. Y ahora viene, y además aquí está García Luna, en nuestros tribunales, declarando quién sabe qué cosas, pero todas que te pueden poner enfrente como debilidades, como complicidades, como grandes pecados públicos de México. Entonces, me da la impresión de que nunca hemos estado en una posición más débil frente a Estados Unidos. Lo que estás diciendo es que hay una política de Trump sistemática o a lo mejor no es sistemática, pero para debilitar a México. Pero hay una política sistemática de Trump, está muy claro. Sí. No sé si esta forma parte. Lo que digo es que esta pieza también es una pieza que debilita mucho al país respecto de lo que va a salir del juicio. Pero mira, para empezar, simplemente pone en evidencia, perdón Javier, pone en evidencia algo que sí da mucha tristeza. García Luna se paseaba como Pedro por su casa en México estos últimos 7 años y este último tenía año negocios de la 4T y no lo detuvieron. No. Dicen que la carpeta de investigación, que ahora sí que van a ver al día siguiente. A ver, 1 año y no lo detuvieron. Ya ni hablemos de Peña Nieto, los 6 años de Peña, porque a lo mejor pues ahí había un entendimiento con Calderón, pero se supone que López Obrador no tiene ese entendimiento con Calderón. 1 año y no fueron capaces de detenerlo. Javier. Sí, digo, del lado americano me queda claro, insisto, que no es algo homogéneo y que García Luna, de ser culpable, pudo haber sido amigo de la DEA, pero enemigo de la CIA, y luego el Departamento de Justicia es indiferente, ¿no? Y una y otra vez a lo largo del estado de Estados Unidos hemos visto este tipo de conflictos entre las distintas instituciones, que una persona que en su momento fue gran aliado, otra institución de repente va tras él y la institución que era su aliado decide no protegerlo, en fin. Entonces ahí hay una dinámica interna que también habría que entender cuál es y por qué el equilibrio de fuerzas cambió. Respecto a por qué no lo detienen, pero si el jefe de la seguridad, o sea, no fue una anomalía García Luna. Quiero pensar que tristemente no tenemos un aparato de investigación de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que explica que no se haya investigado nada? Pues que no tenemos con qué investigar nada. Ni Calderón, ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni López Obrador. Claro, independientemente de voluntad. Lo que pudo haber cambiado tal vez es una cierta voluntad. Yo creo que en el caso de López Obrador había una decisión política de no ver hacia el pasado. Además de que era un tema en el que no se había metido, creo yo, hasta ahora se está metiendo, que es el de la seguridad. Lo están metiendo. Se está metiendo porque Bueno, porque está con el agua aquí, ¿no? Está metido él. Ahora, siguiendo lo que tú decías, Héctor, que lo tienen en Estados Unidos. Tienen una ficha muy valiosa, porque este señor
trabajó en el CISEN, trabajó y fue director general de la Agencia Federal de Investigaciones. Fue secretario de Seguridad Pública durante 6 años. Imagínense la información que tiene el señor Genaro García Luna de la clase política mexicana. Realmente. No solamente del narcotráfico. O sea, las grabaciones que ha de tener García Luna, pues yo creo que han de tener nervioso a muchos dentro de la clase política mexicana. Aterrados. Y, claro, y ahora lo tienen en Estados Unidos. Y la información que podría aportar a la Corte estadounidense en servicio de su defensa como testigo protegido, claro. Pues no creo que hayan tenido nunca un testigo de esa magnitud. Porque a Gutiérrez Rebollo lo detienen aquí, un pitazo de la DEA a Cedillo, pero finalmente detenido aquí, encarcelado aquí y que falleció aquí. Sí. No es el caso de este. Es muy divertido la fiscalía aquí, mi amigo Gertz. Sí. No, es que vamos a pedir que lo extraditen, sí, chato. Sí, te lo van a regresar con moño rojo. Sí, no. A ver. Bueno, pero sí es una pieza clave. Yo creo que pocas veces es el mayor testigo que pero mira, sobre temas, mira, la famosa reunión que puede o no haber tenido lugar en Cuernavaca con altos funcionarios norteamericanos en agosto, septiembre del 2006, con Medina Mora y García Luna y quizás algunas otras personas, donde se decide la guerra. Pues, ¿hubo esa reunión o no? ¿Quién dijo qué en esa reunión? El famoso, según yo, la inmensa mentira que inventó Calderón, pero que nadie ha querido investigar o desmentir, de que Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, le pide que mande al ejército. Solicitud de la cual no hay una sola prueba en ninguna parte. No existe. No hay. No hay cartas, no hay entrevista, no hay artículo de Lázaro, no hay nada. No hay una declaración de Lázaro diciendo, sí, yo le pedí a Calderón eso. Llevamos 10 años con ese cuento y todo el mundo lo repite sistemáticamente como si fuera cierto, cuando no lo es. A ver, pues García Luna todo esto sí lo sabe. Yo también quiero, a ver, Javier, porque creo que una de las cosas interesantes de este tema García Luna es que yo creo que García Luna, tanto en la AFI como en la Secretaría de Seguridad Pública, sí tenía la idea correcta de hacer una policía profesional. Me consta, yo vi lo que hizo. Muchos piensan que eran como estos pueblos Potemkin, ¿no? Que se construían nada más para pura fachada para esconder la realidad de lo que había. Pero, pues quieras o no, sobre todo la Secretaría de Seguridad Pública, García Luna sí construyó una policía federal que, quieras o no, con toda la cosa de corrupción, etcétera, hoy todavía siguen siendo la mejor policía de México. ¿O no? Pues ya no sí existe. construyó una Leo, institución. Déjame contestarte con una analogía algo tramposa. Kim Philby, que fue un alto miembro del servicio secreto inglés, hizo un gran trabajo para MI6, el aparato de seguridad exterior de Inglaterra. Constantemente, sus reportes eran geniales. Era un tremendo espía. Volteó una y otra vez. Al mismo tiempo, era espía para la Unión Soviética. Es decir, lo que le permitió hacer uno era hacer lo otro también, ¿no? Entonces no se excluyen. Muchos dirían que se complementan, que la mejor manera de esconder o de proteger tu negocio con el narco, si es que lo tuvo, insisto, que creo que es muy importante insistir en esto. De que fue el presidente Calderón el primero que se creyó el pueblo Potemkin. Ahorita, si quieres, hablamos de Calderón. No, bueno, es parte importante de la ecuación. Si era un aliado del cártel de Sinaloa, entonces le convenía armar un aparato poderoso para ir contra precisamente, ¿no? Si quieres ser muy cínico al respecto. En el caso de García Luna es también una historia de destrucción institucional. Porque el búnker que él montó de inteligencia sobre riesgos que tenía México, no solo riesgos criminales, sino riesgos naturales, la unidad antisecuestro que tenía ahí en Constituyentes. A Héctor de Mauleón y a mí nos invitó una vez y era realmente muy impresionante. Yo también fui. Por ejemplo, que había un archivo de llamadas de secuestradores clasificadas por bandas y por zonas de la ciudad o de las ciudades. Con las huellas de voz. Porque la voz es como la huella digital. Y luego hay maneras de amenazar, maneras de exigir. Tenían un archivo fantástico. Y lo tenían mapeado, digamos. Tenían una sala en donde estaban los árboles
de las bandas que conocían, Sí. todo el cártel de Sinaloa, Sí, sí, sí. los chiquitos, hasta los sicarios más pequeñitos. De manera que eso era, y esto yo creo que era 2 años después de que hubiera empezado el gobierno de Calderón, ya tenía eso. Su gran error es que no lo compartía con los gobiernos estatales porque no les tenía confianza a los gobiernos estatales. Bueno, de eso... Eso era lo que decía. De eso lo que decía. Pero, de eso creo que no queda nada. Se lo pregunté al secretario de Gobernación, el último de Peña, le pregunté, oye, ese búnker, me dijo, pues no, primera noticia que tengo de eso. No sé que exista eso. Bueno, pues a mí me consta que existía y ahora no existe. Bueno, en medio de todo, eso se construyó y se destruyó en 10 años. Sí, a mí lo que me preocupa es que lo que vaya a quedar abollado por todo esto es esta idea de que tenemos que construir una policía seria y profesional en México, ¿no? Porque... Bueno, a ver, él hereda, es importante, la crea, La las PFP. 10,000 las crea la Bastida. Sí. Luego Gertz con Fox la perfecciona, no aumenta el número de efectivos, pero la profesionaliza, todo lo hace muy bien Gertz hasta que sale él y entra Medina Mora. Sí. Como jefe de la policía. Correcto. Y tampoco aumenta el número de efectivos. Es García, 10,000 más. 10,000. Es García Luna el que hace todo eso. Que lo triplica. Lo triplica Lo y lleva a 30,000. compra una enorme cantidad de juguetes, los Black Hawks y todo lo que venía de la Iniciativa Mérida. Ahí es donde entra Americanos, Ahí claro. entra la complicidad de Estados Unidos, por lo menos en la parte de corrupción de García Luna y de las compras por parte de todos los que recibieron juguetitos vía Iniciativa Mérida. Lo que para mí no es creíble es que Estados Unidos no supiera que a través de esos 2,000 y pico de millones de dólares de Iniciativa Mérida, los 3 años o 4 que duró, no se hayan robado una buena parte los que siempre han robado. Bueno, porque pero no eran otros. Pero esto también los estadounidenses Lo descuentan. Cuando Lo acogen, descuentan, lo cuando descuentan. acogen a los dictadorzuelos, esos que pasa se nada. robaron hasta Claro. el excusado de sus países, Sí. pues llegan a Miami. No y pasa dicen, nada. No pasa nada. No pasa también, nada. No Pues pasa sí. nada. Entonces, aquí no pasó nada y eran cómplices de eso. Así ¿Por qué? Pues, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Pues sí, pues eso es, digo, no. En inglés sí se puede, o no. Te la vamos a pasar porque es fin de año. Y es una cita. Así Es una cita, además, histórica. de Un presidente de Estados Unidos. un presidente, Sí, ¿verdad? sí, Sí, ni más ni menos. Sí, entonces- Es de Eisenhower, creo, ¿no? No, de Roosevelt. de Roosevelt a de propósito Roosevelt, de sí. Somoza. Pero Teddy, ¿no? No, de Franklin Roosevelt, a propósito de Somoza. Un último comentario, Javier. No, yo insisto en que es una triste revelación que vamos a tener este juicio, no sé cuánto va a durar, no sé qué tan público sea, durante un proceso Tiene electoral. que ser público. Es igual de público que el del Chapo. Sí. Igualito. Tiene que ser Bueno, público. no sé si hay momentos en que tengo entendido que si puede haber temas de seguridad nacional pueden Como reservarse. hubo en el del Chapo. Exacto, ¿no? Pero A menos que se declare culpable y también negocie. bueno, puede no haber juicio. Sí, exacto. puede- esa, imagínate. Si eso sucede, Leo, pero si eso sucede, eso indica que va a haber futuros juicios. No, va a ser con ventilador, ¿eh? Con Así, ventilador. sí, para todos lados va a salpicar. Pero eso va a estar en la... Y colaborativo. Sí. Sí. Vamos a tener la historia completa. No, hombre, va a estar- Oiga, por cierto, Y durará 3 años, o no sé, ¿no? Le voy a pedir 3 minutos más a Iván porque creo que sí tenemos que hablar cómo queda Calderón después de esto, ¿no? Bueno, yo creo que de todas las figuras públicas que están alrededor de eso, es la que está más cerca y más contaminada por el caso García Luna. Sí. De hecho, lo hemos visto muy desconcertado en estos días, sin saber bien a bien en dónde situarse. Y yo creo que muy sorprendido, él genuinamente, de que lo hayan atrapado, de que no se haya sabido nada respecto de que estaban buscando atraparlo y realmente sin ninguna posición clara que tomar. Estaba Felipe Calderón camino a construirse una candidatura política. Me parece que va a ser muy complicado que siga adelante o va a tener que enfrentar en cada paso del camino su complicidad con García Luna. ¿Cómo queda Calderón? No, pues muy mal. Y no solo, insisto, queda más mal Calderón que otros, pero queda mal todo lo que vino antes. Uno pensaría que eso es ¿Todo lo que superficial. vino?
todo lo que vino antes de este gobierno. Uno pensaría que eso es una buena noticia para este gobierno. Yo creo que es una buena noticia a nivel muy superficial. Yo creo que sí. Es decir, es una pésima noticia darte cuenta lo podrido que está todo. Por más que era parte de su retórica. Lo vemos en Culiacán ahorita, con, o sea, el poder que tiene el cártel de Sinaloa. Entonces yo espero, ojalá esto lleve a un nuevo debate, etcétera, 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 porque más resultados que debate, ¿no, Javier? Bueno, claro, pero si el debate antes es que la mano dura era el camino correcto y no abrazos, no balazos, a ver, olvídense de esa retórica de ambos lados. Estamos muy mal. O sea, es como de serpientes y escaleras que nos bajamos al... Pero fíjate, Leo, a mí me gustaría... Los balazos no son balazos, ni los abrazos eran balazos, nos estamos enterando, ¿no? Entonces, ¿qué queda? ¿Qué hacemos, cara? A mí sí me gustaría que esto diera lugar a un nuevo debate completo, con toda la información que tenemos ahora. Pues mira, porque si no lo entendemos bien, va a ser muy difícil que lo resolvamos. Insisto, la que tenemos y la que no tenemos. La que no tenemos. La que nos puede aportar esta nueva. ¿Qué nos pueden decir? Porque pues nadie sabía, de veras. Y empezando por Calderón, yo digo, no, supongo que tiene magníficos abogados y gente que lo asesora y todo. Ahorita sí como una gran idea que se vaya a pasar el año nuevo a Nueva York, no creo que... El presidente Felipe Calderón. A ver, apuéstale. Apuéstale. O sea, imagínate que arrestan a un expresidente de Estados Unidos. Bueno, ya lo que tú dices, a ver, es ya... Bueno, ¿no? Yo lo que digo ¿Quieres es que... apostar a que...? ¿Qué? No nosotros. Si eres Calderón... ¿Que no va a ir a Estados Unidos? Jamás van a detenerme a mí, un expresidente de México. ¿Quién sabe? Pues qué pruebas tiene, ¿no? Lo que ¿Tú sabes lo que dijo Zambada? Lo que haya en el dicho, famoso sidebar, lo que pararon, lo que el juez Drogan dijo, los acercó a los abogados y les dijo, esto ya no hablen de eso. Ya no hablen de presidentes o expresidentes, incluyendo the incumbent. Que depende a quién se refería the incumbent. Pues a López Obrador. ¿A López Obrador? Pues sí, pues por eso, pues sí. Digo, porque sí hay una ahí a través de Regino, ¿no? Tenemos que atenernos a la materia de este juicio y dejar fuera entidades y no sé qué instituciones que no corresponden a este juicio. Pero es que lo que están diciendo es que el ventilador ahora sí ya se está yendo muy alto. Es el ventilador más grande que hayan capturado nunca. El secretario de Seguridad Pública. No, por eso. El secretario de Seguridad Pública, poderosísimo, que constantemente estuvo respaldado por el presidente. Javier. Por eso digo que Gutiérrez Rebollo lo veo de otra escala, o sea, sí es otra dimensión. Y estaba aquí. Pero queda un escalón, solamente un escalón hacia arriba. Sí. No, muchos dirían que, y uno lateral. Lateral hay varios. Pues bueno, Estados Unidos, estamos hablando de quién está involucrado. No, pero es México. En México. Bueno. México queda hacia arriba, presidentes. No, pero no hay que dejarlos libres a los americanos también de esto, ¿eh? O sea, parte de lo que hay que insistir en este proceso es que si el ventilador empieza a repartir viento, tiene que ser binacional. De este lado que reparta viento del otro. 100%, porque la hipocresía de Estados Unidos es histórica, es conocida y es peligrosa también. Hay que decirlo. Es oportunista. Bueno, vamos a una breve pausa y ahora vamos a cambiar de tema relacionado con esto, que es el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, y vamos a ver por qué está relacionado. Regresamos en un momento más. El Senado de México ya ratificó el nuevo Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, pero ha salido una nueva serie de polémicas, de controversias a raíz de la ley que pretende Estados Unidos aprobar para implementar el TEMEC, que incluye una especie de inspecciones laborales. Yo creo, Héctor, que es una buena noticia, pero, hombre, ¿qué está pasando, no? O sea, finalmente no se planchó del todo, al parecer. Bueno. O salieron sorpresas, digamos. Que debía explicarnos, Jorge, porque la verdad lo que estamos viendo aquí es que esto que está hoy en la Cámara en Estados Unidos no es el adendum ni el acuerdo. No. Es lo que Estados Unidos juzga necesario hacer
para que se cumplan los compromisos que están en ese documento. Se llama la ley de implementación. Es decir, no es que el Senado mexicano no haya leído la letra chiquita, no. Sí. Esto no estaba en el adendum. No. Esto es la correcto. ley de implementación. ¿Y eso incluye qué? Pero, primero, sí vale la pena recordar algo que... Son piezas distintas de desde legislación. el 93, Sí. en México fue el Telecan y ahora es el TEMEC. Y la T significa tratado. En Estados Unidos fue NAFTA porque la A significa agreement. El agreement. Y el USMCA, la A es agreement. Cuando es un agreement, no se ratifica propiamente tal. Se aprueba el implementing legislation, que son los compromisos que asume Estados Unidos y que asume el Congreso, sobre todo en la parte fiscal, es decir, cuánto cuesta Es una cada ley. cosa. Es una ley. Por eso Entonces, pasa por los dos. tiene que ser aprobado por los dos, Exacto. pero por mayoría simple. Correcto. Si fuera un tratado, es solo el Senado y Sí, 2/3. así es, correcto. No se hace así porque no habría los 67 senadores, ni en el 93 ni ahora. Entonces, no hay otro documento norteamericano. Ese es. Pero hay No- dos, no hay más. Hay lo que firmó México, Canadá y Estados Unidos y la ley de implementación de eso. Pero el documento jurídico en Estados Unidos es la ley de implementación. Correcto. Entonces, ese es el primer tema. Segundo tema, ¿qué incluye? Pues incluye lo que ellos consideran que son las implicaciones o las condiciones Sí. de lo que ellos firmaron. Correcto. Ahora, cuando SEADE dice o alguien dice es que eso no estaba, o ahora López Obrador dice que es clandestino, no tiene nada de clandestino. Desde el martes en la noche, los demócratas del Ways and Means Committee de la Cámara, que son los que negociaron con SEADE, hicieron público los avances según ellos. Y ahí vienen los agregados laborales. Los agregados. Tiene literalmente esto. A ver, ahí está el texto. Establecimiento de agregados laborales que tendrán su sede en México y proporcionarán información desde el terreno sobre las prácticas laborales de México, dando lugar a informes continuos al Congreso. Esto se sabía desde el martes. El martes en la noche. Correcto. Entonces, de que no sabían, sabían. No era clandestino. No, hasta el viernes se dieron incorpora cuenta. eso en el documento que manda el Ok. Ejecutivo a la Cámara. Pero ahí te lo estaban ya te estaban diciendo. Esto es nuestra interpretación de los demócratas, los que pusieron los votos, o más bien los que van a poner los votos. Aquí está, esto es. Pero entonces no lo leyeron. No, me parece absolutamente inverosímil que no lo hayan leído. Claro que lo leyeron. Claro que lo leyeron. Entonces, bueno, es que Bueno, están diciendo que lo metieron por la una ley puerta americana, atrás, es una que ley americana. clandestino, que nos No, pero sorprendieron. esa declaración es desde el martes, claro que la leyeron. Sí. A ver, No lo creo. que exista un agregado americano, como hay agregados mexicanos en Estados Unidos, que haga reportes sobre el tema que le corresponde en el país donde está, pues no tiene nada de nuevo ni de raro. La pregunta son las facultades, Sí. ¿no? Y tengo entendido que las facultades tampoco deberían de preocupar. Es decir, van a hacer un reporte que tendrían que entregar a la Secretaría del Trabajo, que tendría que dar respuesta a ese reporte en 45 días, y etcétera, etcétera, Pero etcétera. puede tener Es un consecuencias. poquito más complicado. Puede Javier. tener consecuencias esos reportes Para abrir paneles. en el hecho de frenar el trato preferencial comercial para la empresa que no sea bien calificada. Sí, o sea, claro. tiene consecuencias comerciales puntuales. No, claro, claro. No, Sí. pero eso ya se había acordado. Es decir, yo no veo tampoco aquí nada de nuevo. Es decir, ya se había acordado que había un tema laboral que preocupaba y que lo que preocupaba no era tanto cómo estaba la ley mexicana, sino cómo implementación. se aseguraba Enforcement. que se aplicara la ley Aplicara la ley. mexicana, ¿no? Y el esquema al que se acordó, según yo, es que hubiera la posibilidad de hacer esos reportes, Sí. pero No es la posibilidad. A ver, deja leerlo para Sí. porque Ok, venga. a ver. Dice, contratarán y normarán la compensación de hasta 5 Agregado. funcionarios de tiempo completo del Departamento de Trabajo y comisionarán a estos empleados en la Embajada de Estados Unidos en México o en los consulados en México. 2. Duties,
sea, obligaciones. Asistir al Interagency Labor Committee, un grupo intersecretarial especial y nuevo que se crea para esto. To monitor and enforce, vigilar e imponer el cumplimiento de las obligaciones laborales de México. Someterán al Interagency Labor Committee, no a la Secretaría de Trabajo, un reporte trimestral sobre los esfuerzos llevados a cabo por México para cumplir con sus obligaciones laborales. Esto se llama certificación y no existía. Y si no cumple México, ¿qué pasa? Tiene sanciones comerciales. Vas al panel. Al panel. El panel, México tiene que demostrar que no es culpable. ¿No pasa por la Secretaría del Trabajo antes de ir al panel? No. El panel, tú puedes convocar el panel, eso sí está en el documento, en las 27 páginas. Es un procedimiento enredadísimo. Primero se plantea... Primero vas a la Secretaría del Trabajo. Es lo que yo decía. Sí, pero en la disputa. En la disputa, pero si la Secretaría o el Gobierno de México, en un plazo de 45 días, no demuestra que no es culpable, correcto, la carga de la prueba es para México. Es para México. Ahora, entonces es planta por planta, ¿eh? Planta. Sí. No es de país a país, Si no nuestra industria. Planta por planta. Si al final del camino no hay satisfacción de la parte acusadora, entonces el bien o servicio en cuestión no tiene acceso a los privilegios del tratado, es decir, la exportación sin aranceles. Pero no, después pasa al panel y luego ya. Por eso, es un procedimiento muy enredado. Lo que pero México mucho más debería rápido hacer que el anterior. es crear sus El anterior propios, no existía, sus propios inspectores laborales. Por eso Lo que se México llama debería hacer rapid- es crear sus propios para, en ese panel, tener una posibilidad de defensa al mismo nivel. Si no, lo que es una certificación trimestral, planta por planta, y sanciones planta por planta. Porque ¿qué es lo que van a revisar? Las condiciones laborales de México. Según la nueva legislación laboral de México, yo no creo que un sindicato pase esa prueba correctamente. Bueno, a ver, pero Hoy, a lo ver, mejor dentro de 3 años, más allá de lo laboral. No, ¿cómo Y todo esto es ambiental es que también. falta lo ambiental. Lo ambiental, por eso. Nomás la que ahí pregunta, solo son 3 agregados. yéndonos un no poco, 5. no a los detalles, yéndonos hacia Los arriba. aquí los detalles son los que cuentan, Leo. Sí. Pero, a ver, me parece, la pregunta es, ¿México se dio de más para tener su tratado y esto es positivo o negativo, Javier? Mira, me sorprende la reacción. ¿O no? En el largo plazo. Perdón, Javier. Hace un año y medio, el gran miedo era Sí. que iba a haber un presidente mexicano nacionalista, Sí. porque iba a ganar López Obrador, Sí. con un presidente americano nacionalista y iba a ser un desastre. La gente que decía eso ahora está criticando a López Obrador por no ser nacionalista. Yo creo que lo que se negoció, esto para mí no es exactamente igual a una certificación unilateral, porque precisamente deberías de ir de la mano con Estados Unidos para decir, sí, en efecto, esto está ocurriendo y no debe de ocurrir, o no está ocurriendo y el agregado laboral americano se informó mal y investigó mal. Tienes que hacer tu equipo de... Pero deberías de ir de la mano. No es algo que hace de manera unilateral. Pero ¿te parece Pues positivo? lo que acabo de leer, A creo ver, que sí, Javier. No, porque se lo entregas a la Secretaría del Trabajo. Entonces la Secretaría eso te es contesta. cuando hay queja. El informe trimestral no es una queja, es un informe a ver, pero que se todo, presenta a todo Washington. tratado No es un o informe. La acuerdo. Embajada Americana ya puede presentar un informe. Sí, pero no tiene los recursos, ni el mandato, ni el personal para hacer esto. A ver, Lo que hay que tener son los recursos Jorge, para nosotros. Pero a ver, todo acuerdo, todo tratado es una sesión de soberanía. Sí. Pregunta, ¿valió la pena esta sesión de soberanía ahorita para mantener el Tratado de Libre Comercio y mantenernos en América del Norte? Mi respuesta es sin lugar a dudas. Yo no tengo dudas. Qué bueno, aplaudo este gobierno de izquierda que está a favor del libre comercio. Libre comercio, desde luego que está amenazado por un presidente proteccionista como Donald Trump. Esa es mi postura. De acuerdo. Se la pongo, Y les pregunto a ustedes. Y en el largo plazo, lo que esto va a crear, a construir, es una planta industrial moderna, competitiva en todos los aspectos, incluido el laboral y el ecológico, con la mejor del mundo, en 10 años. Pero en el curso de la adaptación de estas nuevas normas a esta planta productiva, probablemente la planta productiva va a sufrir, y mucho,
porque va a haber muchas certificaciones que van a ser negativas, muchas plantas que van a ser castigadas y todas las plantas van a tener costos que no tienen hoy en materia laboral y en materia ecológica. Decíamos el jueves, para los neoliberales que creemos en el libre comercio, esto está bien, pero también para los intervencionistas del Estado, que creen que debe haber una mayor regulación en materia laboral y en materia del medio ambiente. A ver, yo creo que esto establece básicamente un protectorado laboral, un protectorado ambiental. Y a mí me parece muy bien. ¿Por qué? Porque muchos sostuvimos desde el 93 que no había ninguna posibilidad que México, por su cuenta, solito, democratizara el movimiento obrero, tuviera una legislación aplicada, puesta en práctica en materia ambiental, que nada de eso era posible. Pasaron los 25 años y la prueba, ahí está. No hay nada, es puro cuento todo. Bueno, pero ahora va el 2. Por eso, va el 2. Por eso, qué bueno que se incluyó ahora lo que no se incluyó entonces, que era crear este protectorado. Pero es un protectorado. Ellos son los que deciden, los que se encargan a dónde vas a quejarte, a dónde van a ir los sindicatos ahora que quieran una nueva elección, que no les gusta el contrato colectivo. Pues van a ir a la embajada, ya va a haber nueva embajada donde quepan los 5 agregados laborales más los ambientales. Allá en Ciudad Slim, ahí va a estar la embajada y van a la ventanilla y dicen, oiga, aquí no me están dejando, no nos dejan votar. No nos dejan ver el contrato colectivo. Aquí trabajan niños. No, a mí me parece perfecto. Pero y eso en un contexto de libre comercio está bien. Lo del libre comercio, si volvemos, ahorita discutimos eso. Pero ¿no te gusta? No es que no me guste, es que no estoy seguro que para Trump esto sea suficiente para no imponer aranceles. Esa es una discusión distinta. Hace lo que se le da la gana. Hace lo que se le da la gana. ¿Para qué tanto? Ahorita, yo sí creo que no es tan grave el protectorado porque está en manos de un gobierno de Estados Unidos que es antiobrero y antiambiental. Entonces, los agregados van a ser antisindicales y antiambientales. Entonces, no pasa nada. Pero tendrían que haber incluido también ahí en el tratado, sea de compañía, una cláusula que dijera, este tratado no vale para un presidente Sanders o para una presidenta Warren o incluso para un presidente Biden, porque ellos iban a ser distintos. Entonces, queda suprimido, ya abolido, derogado el tratado, si no gana Trump. Pues sí, porque si, a ver, ellos sí van a aplicarlo, ¿eh? Javier. Ellos sí. Una clara muestra, Leo, de que se puede dar el libre comercio de muchas maneras. Sí, no claro. hay una sola manera. No hay. Entonces, tal vez la anterior era más neoliberal, es menos neoliberal. Y lo mismo con lo globalización. Pero a mí no me parece mal, ¿eh? No, qué bueno. Sí. Yo esto precisamente, las virtudes que le veo es que es menos neoliberal. Sí. Y con Jorge estoy de acuerdo, excepto yo no hablaría de un protectorado. Yo creo que de lo que se trata, y tenemos ya una ley laboral, tenemos leyes secundarias, se hablaba y todavía no queda claro qué va a hacer México. Se va a crear este instituto autónomo que va a regular las elecciones de los sindicatos, porque ustedes ya asumieron que la ventanilla a la que van a ir es la americana. En una de esas tienen toda la razón. Bueno, pues espero que vayan a Jorge. No, espero que vayan a esa porque, que han anunciado porque la otra no, la otra no existe. ¿Cómo va a ser su ventanilla? Y en 200 años de existencia de independencia de México, esa otra ventanilla nunca ha servido. Ahora, a lo mejor ya a partir de la 4T sirve. Pero yo creer en las leyes mexicanas, yo no. Bueno, había antes el voto, no sé tú sí, antes el voto también no parecía servir y ahora sí sirve. Yo creo que sí es posible cambiar algunas cosas. Sí. En una de estas, con este gobierno es posible cambiar esta. En una de esas no sé. Pero yo creo que en vez de... Es una agenda de izquierda. En vez de criticar las leyes de implementación de Estados Unidos, ¿por qué no hablamos de las leyes de implementaciones mexicanas? ¿Por qué no nos aseguramos que en efecto nuestros sindicatos funcionen de manera democrática y transparente? Luego. Y en ese sentido, los agregados sean antilaboristas o prolaboristas tengan un menor peso del que tendrían si no hacemos nada al respecto. Pero a ver, para el mayor peso posible. Yo quiero ambas. No creo en los agregados laborales mexicanos, digámoslo así. ¿No crees en la posibilidad de progreso y de reforma? En esa materia ninguna. Bueno, para concluir, yo sí creo que es una buena noticia lo que ocurrió la semana pasada.
Tú decías, a ver, a mí me encanta ver a López Obrador atestiguando la firma del Tratado de Libre Comercio. A ver, ahora, no... Ahora lo que estamos es, ya empezamos la fase de implementación y de cómo va a aterrizar este asunto. Sí. El primer paso serio es esa legislación que ha sorprendido tanto a todo el mundo, de cómo Estados Unidos piensa que va a garantizar la implementación de eso que está acordado. Correcto. Ahora, en lugar de andarse quejando de que nos metieron un gol en offside y no sé qué, yo creo que lo que debe hacer el gobierno de México es preparar su propia respuesta de cómo cree México que esa implementación se va a lograr. ¿Para qué? Pues, si va a haber 4 señores agregados a la embajada, pues por lo menos que haya otros 4 agregados también allá o acá. En ambos. En ambos. De manera que tengan las dos versiones. Eso van a salir con lo de la reciprocidad, que es lo más chistoso del mundo. Sí, van a mandar a Napo a Washington. No. Napo va a ser el inspector. Es una noticia positiva. Es una noticia positiva de largo plazo, muy positiva. Eso sí es chistoso. Pero yo creo que los ajustes que va a implicar esto va a traer graves problemas a una buena parte de la planta productiva y yo creo que un decrecimiento de la productividad en la economía NAFTA. ¿Positiva o no la noticia de... Positiva sí, con la reserva de la mentira. ¿La mentira cuál es? De que no sabían perfectamente. SEADE y ellos leyeron el documento de los demócratas desde el martes en la noche. Es inconcebible que no lo hayan leído. Sabían que ese era donde estaba atorada la negociación. Están espineando, digamos. Lo están espineando, sí, porque, hijo, es que no la leí, es que no supe, es que fue clandestino, dice López Obrador. Feo decir no la leí. Mejor distraídos que entreguistas, mejor tontos que entreguistas. Pero no aceptamos los inspectores. Bueno, son agregados, sí, pero no es lo mismo agregados que inspectores, bla, 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 bla. Yo creo que sobre el fondo lo que pasa es lo que dice Héctor, a los empresarios mexicanos sí les va a costar mucho esto. Sí, claro. En términos de abogados, de cumplimiento, de inspecciones, de 20 cosas. Y no les gusta y creyeron, SEADE y compañía, que podían pasarles una bola ensalivada a los empresarios porque pues no son precisamente lumbreras, lo cual... pues no es del todo falso. Está bien, pero no es falso. Yo creo que está bien. A ver, Javier, ¿positiva la noticia de la semana pasada? ¿Siendo cuál la noticia de la semana pasada? La firma del TEMEC. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, incluyendo este tema laboral desde mi punto de vista y corresponde hacer lo que decía Héctor, que es lo que tiene que hacer México, armar de su lado cómo quiere que esto funcione. Porque luego no llegan muchas noticias positivas, Javier. Creo que hay que celebrar las noticias positivas. ¿No? Y yo insisto, a mí me encantó ver a un López Obrador que estaba en contra del Tratado de Libre Comercio original en 92-93, diciendo, yo soy un presidente de izquierda, pero estoy a favor del libre comercio. ¿Cuál es la mayor joya de la corona neoliberal? Leo, insisto, esto no es neoliberal. Esto no es neoliberal. Bueno, el libre comercio. Tenemos una izquierda que está a favor del libre comercio. Lo celebro, lo aplaudo a rabiar. Y qué bueno que incluyeron esas cosas. Lo hace para hacerlos enojar. Sí, claro. Para eso repito. Bueno, en el fondo es un neoliberal. No en el fondo, en la superficie en este tema. ¿No? Bueno, hacemos una breve pausa. Regresamos a analizar las elecciones en el Reino Unido. Fascinantes los resultados en un momento más. Oiga, fascinante los resultados de la elección la semana pasada en el Reino Unido por muchas razones. Una victoria contundente del Partido Conservador. Boris Johnson va a tener mayoría para formar gobierno sin tener alianzas, para aprobar el Brexit. Y esto pues va a implicar muchas cosas. Va a implicar quizá la separación de Escocia del Reino Unido. Y también hay que decirlo y hay que analizarlo, la derrota histórica que sufre el Partido Laborista. Javier anda muy deprimido por eso y por eso le paso la palabra. Sí, es amigo, él es corvinista. Pero es su amigo. 5 años. Pero él es corvinista. Oye, 5 años un amigo en Downing Street no es poco. No está mal. 6, porque ya lleva un ratito. Bueno, ya lleva un rato. Van a volver a ganar, porque lo limitas a 5. Es que es lo interesante de Javier. Sus amigos son los conservadores, pero su corazón está con los laboristas. Bueno, para nada. No para nada. Tristemente es un país muy elitista,
donde laboristas y conservadores todos estudiaron juntos. Yo creo que esta fue una elección, hablando de qué explica el resultado, que tuvo dos grandes temas. Sí. Los dos grandes temas son Corbyn y Brexit. Sí. ¿No? El primer tema, que es Corbyn, lo que muestra esta elección es el fracaso rotundo de su liderazgo, no de sus posturas. En todas las encuestas que se han hecho de votantes históricamente laboristas que votaron conservador en esta elección, la principal razón que dan es Corbyn, no sus propuestas. Es su liderazgo, su estilo personal, su personalidad, su falta de transparencia. Es él. Y creo que lo que sobre todo en parte explica ese voto que se pasó del partido laborista al partido conservador es el fracaso del liderazgo personal de Corbyn. Insisto, no de sus propuestas. Y el segundo tema, Brexit, obviamente. Sí, claro. Y ahí la razón por la cual es importante es que lo que logró hacer Boris es hacer de esta elección una elección de Brexit, y su mensaje fue súper contundente. Hagamos Brexit. Sí. Lo repetía por todos lados con una gran eficacia. Del otro lado no había un mensaje. No quedaba nada claro qué era lo que iba a pasar. Y por lo tanto, lo que mucha gente dio por hecho que pasaría es que seguiría y seguiría y seguiría. Entonces creo que eso es lo que explica. Y la gente ya estaba hasta el copete. Mucha ¿no? gente. Sí, así es. Jorge. Mira, esto que dice Javier, yo no lo había visto así, pero me parece, primero, pues muy interesante, y segundo, un poco más esperanzador en lo que platicábamos la semana pasada, que en Estados Unidos mucha gente estaba viendo, y ahora lo confirman, como la primera primaria de la contienda demócrata, donde perdieron los progresistas, digamos, y ganaron o ganarían el equivalente de los moderados, como en el 16, el voto a favor de Brexit anunció el triunfo de Trump. Esto que dice Javier lo contradice un poco, porque sí hubo un problema muy claro de Corbyn, entre otras cosas el tema del antisemitismo, sí, el tema de su amistad o cercanía con los dictadores, Cuba, Chávez, etcétera, etcétera, y también pues su, digamos, postura un poco excesiva de indefinición sobre Brexit. Si hubiera él aceptado quizás convertir la elección en un referéndum sobre Brexit, saliendo claramente a favor de permanecer en Europa, a lo mejor la perdía igual o a lo mejor no. Es la peor derrota del Partido Laborista desde 1935, y parte lo explica porque perdieron contundentemente en Escocia. Escocia se volcó, Héctor, al Partido Nacional Escocés, que dice, si se sale el Reino Unido de la Unión Europea, nosotros vamos a llamar a un referéndum para ver si nos salimos del Reino Unido, nos convertimos en país independiente y nos unimos a la Unión Europea. Es un nacionalismo laborista, que quede claro. Sí, totalmente. Sí, así es. Ahora, a mí lo que me parece interesante de que leí, que hizo también Boris Johnson, es que tomó unas posiciones como de izquierda, en el sentido de que el Estado tiene que invertir más en salud, etcétera. Cosa que no estaba clara en la posición de Corbyn. Pero por otro lado, en cuestiones morales, mucho más conservador, digamos, en materia, digamos, del control de la migración, entendiendo que estas comunidades son inglesas, representan un riesgo importante para Inglaterra en términos de que tenemos que tener una política de apaciguamiento, de distensión, pues con las comunidades básicamente musulmanas, islámicas, que ya son ingleses, pero que culturalmente están en otro lugar. Y esa combinación me parece muy interesante y muy difícil de sostener en el tiempo. Pero por ahí es por donde dice The Economist que puede estar un cambio de más largo plazo en el electorado británico. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, es un misterio, ¿qué quiere Boris? Nadie sabe, Boris Johnson, nadie sabe. Tú sabes, porque lo conoces. Es un misterio genuino. No, ya logró lo que quería. Toda su vida. Bueno, quería ser primer ministro y ganar la elección. ¿De qué manera, Pero quiero sospechar que tiene planes para los próximos 5 años. Bueno, por eso, pero nadie bien a bien sabe cuáles son esos planes. Yo creo que lo que va a lograr es mantener precisamente esa coalición. Él se dice ser lo que llaman un One Nation Tory, es decir, un paternalismo estatal que sí habla de gastar en programas sociales, etcétera, ¿no? Pero en lo social conservador, y donde mantiene a los tacheristas rabiosos que están en su equipo dentro de la coalición, es que sí creen en la desregulación, no en la austeridad,
pero sí en la desregulación. Y yo creo que es posible juntar esos tres elementos. La desregulación en lo económico, ¿no? Exacto, ¿no? De hecho, la lógica de salirse de la Unión Europea es una lógica desregularizadora. Claro, yo creo que es posible que vea, y sobre todo con este electorado que tiene ahora, más le vale que gaste en programas sociales y más le vale que gaste en infraestructura. Y yo creo que él ideológicamente está más que dispuesto a hacer eso, manteniendo una postura conservadora en lo social, que también le va a gustar a ese nuevo electorado, pero desregulando lo que le va a gustar al empresariado, al sector privado, etc. Una última pregunta, Javier. ¿Qué riesgo ves de que efectivamente Escocia se salga del Reino Unido? Mira, hay varias próximas crisis. Una es cómo resulta la negociación del Tratado de Libre Comercio con Europa. Esa va a ser la crisis inmediata, de muy corto plazo, en junio del próximo año, y la siguiente crisis es Escocia. Probablemente busquen un nuevo referéndum. Boris ha dicho que él se va a rehusar. Y ahí va a haber una crisis, y Beto ahora tendremos 3 años de hablar de la crisis de Escocia. Tuvimos 3 años de la crisis de Brexit, tendremos 3 años. Porque para hacer el referéndum en Escocia se necesita la aprobación del Parlamento británico, el Parlamento del Reino Unido. Pero eso en sí es un debate, y parte de ese debate, si esto acaba en las Cortes, no acaba en las Cortes. Lo que tiene Boris es un proyecto mayoritista como el de López Obrador, impulsar la mayoría, haciendo a un lado a las Cortes, a los entes autónomos. Es un proyecto mayoritista, muy similar, es hacer la voluntad del pueblo. Y quien lo estorbe, la Suprema Corte, hacerlo a un lado. Las instituciones tienen una mayor antigüedad, entiendo. Un poquito. Unos 400 años más. Pero las instituciones, si para algo han servido estas instituciones, es para hacer a la mayoría fuerte. O sea, la diferencia con Trump es que las instituciones inglesas, excepto en los últimos 10 años, ahí son igual de jóvenes que la Suprema Corte es de ayer. Son instituciones, esos muy contrapesos poderosos. Son muy recientes, y algunas de ellas vinculadas a la Unión Europea. Es que acuérdate que el Parlamento se hizo para enfrentarse a la corona. Pues sí. Entonces era un mayoritista. Por eso es un régimen parlamentario y todo. Oiga, ya nos tenemos que ir. 11 puntos de resolución. Nótese cómo Javier Tello se refiere al primer ministro del Reino Unido como Boris. My friend Boris. No. Lo que sí les recomiendo que vean es un anuncio de la campaña donde Boris Johnson reactúa la famosa escena de Love Actually. No sé si se acuerdan, donde va un chavo a ver a la chava con la que está enamorada, pero está ya casada ella, a decirle la verdad, y se lo dice con tarjetas para que el esposo que está arriba no escuche. Usa esa escena de esa película, que es una escena maravillosa, para promover Brexit. Es un anuncio espectacular. Lo vamos a ver. Bueno, pues les deseo, este es nuestro último programa del año, de la década. Dios mío. Qué horror. Oigan, vamos a estar de manteles largos el año que entra, 10 años. Cumplimos 10 años el 15 de febrero en la Hora de Opinar, con esta mesa, que es de los fundadores. Qué orgullo, Yo sí me siento un orgullo, y la verdad es un placer tener esta mesa de los lunes. Deberíamos de venir sin maquillaje para que se noten los 15 años. 10. Ya se te hicieron como 15 a ti. 10. No, feliz año. Nos vemos a todos. El 6 de enero. Gracias, Héctor. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Buenas noches.